Vamos a pasar a este tiempo. Les invito a que cierren sus ojos ahí en su lugar. Voy a pegar un poco más el micrófono para tener más volumen y no tener que esforzar tanto la voz y poder concluir el mensaje. Señor, damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Te pedimos que tomes todo el control y que quites todo estorbo de medio, que seas tú únicamente, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas, y que todo aquello en el ambiente físico o espiritual que puede estar interponiendo entre tu palabra y nuestros corazones sea quitado del medio, Señor. Que si venimos con cansancio, sueño, algún malestar físico que nos está molestando, algún problema en nuestra mente, algún prejuicio acerca de tu palabra, dureza nuestro corazón, lo que sea, tú quítalo, Señor, y que tu semilla hoy sea sembrada en buena tierra, una tierra donde se produzca fruto, Señor. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15. Se me hace que si sigo así con la voz, mañana voy a hacer playback en las iglesias donde nos invitaron aquí a predicar. No se crean, Dios siempre nos permite. Un día estaba en un campamento totalmente afónico, no tenía voz. Le dije al pastor, le dije, no puedo predicar. Todavía no era pastor, un servidor, apenas empezamos, fue las primeras veces que nos dejaban predicar. Y me dice, no te preocupes, si vas a poder, no pasa nada. Y él no sabía cuán mal me sentía yo de la garganta. Yo me puse a orar y 5 minutos antes del mensaje me regresó la voz. Pude concluir todo el mensaje. Eso sí, cuando terminé, otra vez se me fue la voz. Como que Dios dijo, te permito hablar, pero luego otra vez te callas. 1 Corintios, capítulo 15. Esto se conoce como un credo de la iglesia primitiva que Pablo había recibido primeramente y que luego él transmitió personalmente a los corintios y que después les recuerda a través de esta carta. Y este credo contiene el mensaje más importante que predicaba la iglesia primitiva, pero no solamente el mensaje más importante, sino que los motivaba a predicar ese mensaje. Y yo quiero hoy hablar acerca de ello antes de decirte cuál será el tema que estudiaremos en esta tarde. Lean juntamente conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, que viene subtitulado como la resurrección de los muertos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjate, les voy a través de este medio, dice Pablo, a declarar el evangelio que ya les prediqué. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Lo que ya les había predicado. Antes de decírselos, les aclara otra vez, o afirma, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por medio del cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo enseñó muchas cosas, pero lo primero que él enseñó es esto. Y esto que él enseñó, él también lo había recibido. Esto es lo que predicaban todos los primeros cristianos. Tocaron muchos temas. Y tú y yo tenemos que tratar todo el consejo de Dios. Y por eso me enfoqué ayer en un tema de confrontación, de arrepentimiento, aquí en una palabra de ánimo. Pero lo más importante que predicaba la iglesia y que tenemos que predicar es esto que Pablo menciona a continuación. ¿Qué es lo que él había recibido, que había predicado y que ahora está escribiendo? Que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3, conforme a las Escrituras. O sea, todo esto ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Yo en esta serie que les recomendaba, la apologética, también tengo una serie ahí mismo que titulamos Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, donde vemos todas las profecías del Antiguo Testamento hechas cientos de años atrás que anunciaban todo lo que se cumple con su venida, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o a Simón o a Pedro, es el mismo, y después a los 12. Después apareció, y escucha esta declaración de Pablo en el problemón que se pudo haber metido si esto hubiera sido una mentira. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué un problemón? Porque si Cristo no hubiera resucitado, como hoy lo veremos, y esto fuera un invento de los cristianos para manipular al mundo, engañarlos o algo por el estilo, pudieron haber llegado con Pablo. ¿Ok? Dices que apareció más de 500 hermanos a la vez, enseñan algunos de estos testigos, y no hubiera tenido a ninguno, a 2 o 3 que le siguen el cuento nada más. Pero vemos en la Biblia que se nombran aquí y en otros pasajes nombres propios
propios de los que vieron a Jesús resucitado después de haber sido crucificado. Y aquí se avienta a decir a más de 500 hermanos a la vez. ¿Hay evidencia de ello? Sí, la vamos a ver más adelante, mientras sigamos estudiando este pasaje. Versículo 7, después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo en el versículo 8, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Me fascina la humildad de Pablo. Se escribe la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, según si la atribuyes hebreos o no, pero dice yo soy el más pequeño. Él no era como muchos engreídos hoy, que ni siquiera te saludan, que si les pides consejería te citan a los 3 meses, que únicamente se van a comer con los ricachones de la iglesia, que no hacen caso a las personas que no tienen recursos materiales, que son interesados, que cobran por predicar, que ponen tarifas porque tú escuches sus corruptas voces. Pablo, que escribe casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, dice yo soy el más pequeño de todos. Él no se para y dice yo soy el apóstol Pablo, el que escribió tal y tal y tal, el que ha viajado por todo el mundo predicando la palabra de Dios, el papirrín de los apóstoles, estoy cañón. Porque así hay algunos que se levantan, se miran al espejo y dicen soy tan grande que me voy a cantar unas alabanzas. Dice soy el más pequeño, aunque no es el tema, vale la pena resaltarlo. Continúa hablando y dice que soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aunque no dedicaremos mucho tiempo, veremos que la transformación de Pablo, que es un hecho reconocido por los historiadores, incluso seculares, es otra de las evidencias de la resurrección. Él dice, yo perseguía a la iglesia porque, pero dice el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya sea yo o ellos, así predicamos y así hemos creído. Y aquí viene lo importante. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque escucha esto, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y subraya esto que es un parteaguas en la vida de todo creyente. Esto es lo que tiene que marcar nuestras vidas y ser el motor de nuestras vidas. Lo voy a explicar a continuación. Y si Cristo no resucitó, si lo que creemos es una leyenda, un mito que no ocurrió en realidad, si Cristo no se levantó de entre los muertos, si Cristo no existió pero fue solamente un profeta y no el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, pagando por nuestros pecados, viviendo la vida justa que tú y yo no vivimos, sufriendo la condenación que tú y yo merecíamos, levantándose de entre los muertos para darnos esperanza de vida eterna. Si esto no es cierto, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Todos ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo en este lugar, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si lo que creemos es una religión y no estamos seguros de que el Señor se levantó de entre los muertos, si no tenemos una relación con un hombre real, con un Dios real, y lo que tenemos es algo imaginario nada más, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y hay mucha gente que asiste a las iglesias, pero sus vidas no han sido marcadas, no han sido transformadas, porque no están seguros de esta verdad, porque en el fondo de su corazón no están completamente convencidos y por eso siguen viviendo con la misma tibieza, con la misma apatía espiritual, porque piensan que todo es un juego, porque no saben que algún día han de morir, que se van a encontrar cara a cara con Dios y que hay dos destinos, la vida eterna en su presencia o la condenación eterna fuera de su presencia. Pablo dice, si Cristo no se levantó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Te pregunto, ¿existió Jesús? ¿Murió en aquella cruz y se levantó en verdad entre los muertos? ¿Estás seguro? Si alguien te dice, ¿cómo lo estás?, ¿qué podría responder? Tú y yo tenemos que tener una completa convicción de esta verdad, porque estamos viendo que esto es el mensaje principal de los apóstoles. O sea, tú y yo podemos enseñar y tenemos que enseñar muchas cosas de la palabra,
pero nada puede reemplazar lo más importante que es esto, porque ¿de qué sirve que alguien aprendió cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen empresario, según la palabra, si nunca se encontró cara a cara con Jesucristo resucitado, si nunca se arrepintió y le entregó su vida? Y es lo que vemos hoy por todo el mundo, gente que predica las cosas de la Biblia que a la gente le gusta escuchar, pero que no predican a Jesucristo pagando por nuestros pecados, que no llaman al arrepentimiento. Y la iglesia primitiva dedicó casi su prioridad en un inicio fue para predicar la resurrección, para predicar el arrepentimiento, para predicar el plan de salvación. Y todo lo que ellos hacían no era por imposición, y esto es importantísimo. Ellos no daban sus vidas y no predicaban y no obedecían y no vivían en santidad porque la iglesia y el pastor el domingo les dijo: o se portan bien, el diablo les va a jalar las patas. No era por manipulación, porque esto ocurre mucho. Personas que hacen cosas de las que ni siquiera están convencidas, únicamente para quedar bien, para agradar a los demás, porque en su iglesia los manipularon para que lo hicieran, pero no están seguros de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. La iglesia primitiva, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, cuando digo la iglesia primitiva, hablo de los primeros cristianos, dedicaron su vida y se rindieron a Él, y fue un parteaguas en su vida, no porque alguien les dijo lo tienes que hacer, sino porque Pablo aquí nos está diciendo, ellos vieron cara a cara a Jesús resucitado. Y es por eso que encontramos casos como Pedro, que en Hechos 4 del 18 al 20 lo meten a la cárcel, el Señor lo libera y en lugar de huir se va a predicar públicamente y le dice: niega a Jesús o te metemos a la cárcel otra vez. Y él dice: señores, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. No es que yo esté inventando una leyenda, yo no me puedo callar porque yo estoy hablando de alguien que a mí me habló. Yo estoy predicando de la resurrección de un hombre que yo vi resucitado. ¿Cómo puedo callarme? Me es necesario, decía Pedro, obedecer a Dios antes que los hombres. No es porque son religiosos, dice Pedro, que por sentirse bien, por limpiar su negra conciencia, aquí está haciéndole al cuento, como hay mucha gente en las iglesias. Dice Pedro: no, Señor, yo lo vi cara a cara. No puedo quedarme callado. Si no lo niegas, te matamos, le decían a muchos. Hazme un favor, sea donde voy, decían ellos. No temían a la muerte porque habían visto resucitado aquel que venció a la muerte y al pecado. No temían perder la vida porque cuando perdían la vida sabían que apenas comenzaban a vivir. No temían perder todo lo que tienen en este mundo porque saben que este mundo no es nada a comparación de la eternidad que Dios tenía preparado para ellos. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía este valor? ¿Por qué vemos una iglesia tan radicalmente distinta a la de este siglo? Una iglesia que perseveraba en la palabra, que se discipulaba, que oraba, que ayudaba a los necesitados. No una iglesia tibia, fría, hipócrita, chismosa, envidiosa. Ellos eran hermanos en realidad, no de palabra como hermano, hermano, hermanito, hermanito. Lo único bueno de decir los hermanos es que si se te olvida el nombre de alguien y le dices hermano, ya saliste del problema. A mí como pastor me fascina esto. ¿Cómo está? Híjole, ¿cómo se llama? ¿Cómo está, hermano? Y ya estuvo. Pero no lo vivimos. No nos interesamos en los demás, nos interesamos nosotros mismos. No somos esa iglesia primitiva, porque no estamos en el fondo de nuestro corazón completamente convencidos. Y mi propósito en esta tarde es que podamos darnos cuenta de esto que tantas veces hemos predicado, pero que pocas veces hemos meditado y que muchos ni siquiera han creído, y que nosotros podamos entonces, como ellos, darnos cuenta de esta realidad y que nuestras vidas hoy en adelante sean marcadas por la cruz. Cuando digo por la cruz no hablo del instrumento de madera en sí mismo, porque eso sería atribuirle poder a un objeto y eso es brujería. Hablo del mensaje de la cruz. Y por eso es que quiero compartir un mensaje con ustedes, con gallos y todo lo que vaya a salir en este mensaje, que he titulado Marcados por la cruz. Casi todo el mundo conoce este mensaje. Algunos lo creen, muchos no lo creen. Algunos dicen que lo creen pero no lo entienden, muchos tienen dudas. Y es imposible en una hora responder a todas las dudas. Para eso les recomiendo mucho esta serie que les digo, que viene dentro de defensa del Evangelio, Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. Pero quiero hoy ver 4 puntos interesantísimos acerca de Jesucristo y del mensaje de la cruz. En primer lugar, ¿por dónde tenemos que partir? ¿Cristo existió? Si no existió, nos vamos todos y estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Que voy a predicar a alguien que no existió.
Y muchos dicen, Jesús no existió, Jesús fue robado de religiones esotéricas más antiguas. Ya había otros dioses de la antigüedad, de religiones místicas, esotéricas, que también habían sido crucificados y que supuestamente habían sido resucitados. Y hay muchas teorías como estas que son manipuladas para querer hacer a un lado a Jesús y decir que Jesús es un invento de la historia. Algunos dicen, bueno, existió, pero fue un profeta nada más. Roma en el 325 inventó que era Dios, es lo que muchos creen. Y me encanta que se paran el cuello y erguidos, llenos de soberbia y arrogancia, creen que están siendo inteligentes. Los más absurdos dicen que Roma lo inventó. Y algunos, también absurdos, pero no tanto, dicen, bueno, no lo inventó, existió, pero no era considerado como Dios. Los primeros cristianos no lo consideraban como Dios, ni siquiera creían en su resurrección. Roma en el 325 convoca el concilio de Nicea, el emperador Constantino, y con el propósito de manipular al mundo, les inventan que Jesús era Dios y que había resucitado. Pregunta, ¿es esto así? ¿Estamos creyendo en alguien que fue un invento de la Iglesia Católica Romana hace 1700 años atrás para gobernar y para dominar al mundo? ¿Estamos siendo víctimas de la mentira y del fraude más grande en toda la historia de la humanidad? ¿O Cristo fue un personaje real? Quiero decirte y demostrarte, ambas versiones son una completa estupidez, y no se espanten por el término. En el hebreo, en la Biblia, está la palabra, y no la utilizo en este momento como insulto, sino como adjetivo calificativo. Es absurdo que alguien diga Cristo no existió, y también es absurdo que alguien diga no lo consideraban como Dios. Espérame tantito, cree lo que quieras de él, pero tú no puedes negar estas dos verdades, porque si tú niegas estas dos verdades estás poniendo en tela de juicio toda la historia de la humanidad, toda. ¿Por qué? Porque más de 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo como su religión oficial en el 312, y más de 200 años antes que convocaran el concilio de Nicea del 325, tenemos, escucha esto, 200 años atrás, cientos de manuscritos de algunas de las cartas y libros del Nuevo Testamento. Uno, dos, cartas de autores cristianos. Haz de cuenta, el pastor escribe un libro o una carta, le envía a las iglesias y cita la Biblia. Y si perdiéramos todas las Biblias del mundo, podríamos reconstruirla con las cartas de los primeros líderes de la iglesia, de tanto que citan el Nuevo Testamento. Pero lo más asombroso, porque alguien podría decir, todos ellos fueron parte del complot. Desde ahí estaba de moda eso de que esto es un complot. Lo más impresionante, documentos de más de 20 autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, enemigos de Jesucristo, enemigos del mensaje de la cruz, que en su momento escribieron estos documentos con el propósito de perjudicar al cristianismo, con el propósito de burlarse de ellos, con el propósito de mofarse de lo que ellos creían. Pero me fascina que Dios es tan soberano, tan poderoso, tan sabio, que Él preserve estos documentos y ahora salen a la luz, y aquello que se esgrimió como un argumento en contra de la iglesia, ahora es una de las carpas a favor de la iglesia, porque la levantamos y decimos, señores, todo esto que ellos escribieron, hablando en contra de Cristo, hablando en contra del cristianismo, hoy nos viene a confirmar que Cristo es un personaje histórico y que era considerado como Dios por sus primeros discípulos. No es cierto que Él fue un invento de Roma, o que su deidad es un invento de Roma. No es magnífico cómo Dios cambia las cartas. Como Satanás dice, vamos a hablar mal de ellos, Dios dice, bienvenido, las guarda. 2000 años después dice, aquí están evidencias históricas de la existencia del Hijo Jesucristo. Hago un paréntesis para decirte que cuando vengan esas cartas en contra de tu vida, no te espantes. Como te dije ayer, ¿está o no está Dios al control? Es del diablo. Hermanos, el acta de decretos que el diablo tiene en contra de ti, Cristo la clavó en la cruz. Es que el enemigo llega, hermanos, es que en mi casa se oyen ruidos y se mueven los muebles, y es que el diablo y no sé qué. La Biblia dice, te doy potestad, Lucas 17, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Vendrá contra ti, dijo Isaías, el enemigo, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, ninguna arma forjada prosperará en tu contra. Entonces el hogar está detenido. En lugar de esconderte, ya el diablo me hace ponle alabanza, sácale la palabra y dile ¡buah! Y espántalo tú a él, porque tú eres hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo.
20 autores, porque los otros también son importantes, pero muchos pueden decir, ay, eran cristianos, también lo inventaron, un megacomplot. Pero aquellos que los perseguían, Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Flegón, Barabás, Serapio, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, los historiadores Flavio, Josefo, Plinio el Joven, todos ellos nos enseñan en los documentos, en las cartas que escribieron en su momento, que Jesús es un personaje histórico, que los discípulos creían que Él había resucitado, que lo consideraban como Dios y que preferían dar la vida antes que negarlo. Entonces, escucha esto: para que Roma pudiese haber inventado a Jesús o su deidad, habría requerido en ese entonces una máquina del tiempo para en el 325 decir, vamos a manipular al mundo. Pero resulta que no están tratando con cavernícolas, sino con gente inteligente y pensante. Digo, no tenían Facebook, pero no creas que eran tontos. No tenían iPhone, pero no por eso no eran inteligentes. Tú no podías llegar y decirle al mundo entero, venimos a enseñarles de un hombre que es Dios. Oh, con el garrote en la mano. Oh, se llama Jesús. Uca, uca. Jesús, Jesús. Aleluya. Él murió por ti. Oh, murió, yo lo creo. Resucitó. Oh, amén. No, la gente era inteligente. La gente, cuando alguien, este es un hecho histórico, cuando alguien ocultaba un evento histórico y lo sacaba a la luz hasta que ya no existían testigos que habían presenciado los hechos, ese evento o ese discurso era rechazado. La gente buscaba las evidencias disponibles en su momento, que eran los testigos. Entonces, para que Roma pudiese haber inventado a Jesús, necesitaban una máquina del tiempo para estar aquí donde estoy yo, en el 325, y decir, vamos a viajar antes del 100 de Cristo, sembrar estos documentos por todas partes, para que al viajar al futuro, 200 años después, la gente crea que Cristo es un personaje histórico. ¿Suena inteligente esto? Así que cuando alguien se siente intelectual y te dice, ay, ¿a poco tú eres de los que creen que Cristo existió? Dile, sí, ¿a poco tú eres de los que creen que existe la máquina del tiempo? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como ayer te dije, tú no tienes que caminar así, con la cabeza agachada, porque te dicen el fanático, el aleluyo. Tenemos que estar confiados, con la mirada arriba, erguidos, porque sabemos en quién creemos y por qué creemos. Te voy a dar un par de ejemplos. 2 ejemplos ahora y uno más tarde. Tácito, historiador romano del primer siglo, en su obra Anales de la Historia, él está refiriéndose al gran incendio que ocurre en Roma, del cual muchos culpan al día de hoy como responsable al emperador Nerón. Tácito dice, para librarse del reporte del incendio, y leo textualmente para no alterar ni una palabra de la traducción de este reporte, de esta obra, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones, que el populacho llamaba cristianos. Cristo, el originador del nombre, sufrió la pena capital. Estoy leyendo este documento externo, no la Biblia, y confirma lo que dice la Biblia. Sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, en manos de uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Surgió así una superstición muy engañosa, así le llamaban a la resurrección, una superstición engañosa, probada así por el momento, no solo en Judea, la primera fuente del mal, tal cual como la Biblia dice que Cristo dio que predicaran, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y luego confirma esto último, dice, sino aún en Roma, donde todas las cosas espantosas, ve cómo se refiere a la predicación de los discípulos, espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Esto que se escribe mofándose del cristianismo hoy es una evidencia histórica de que esto que contiene la Biblia acerca de Jesús y de lo que querían sus discípulos de él fue un hecho verdaderamente histórico, no un invento de alguien. Otro ejemplo, Luciano, escritor griego del siglo II, él escribió varias obras sarcásticas en contra del cristianismo, y el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? Una de ellas dice, el Death of Peregrine, la muerte del peregrino,
Los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy. Es el distinguido personaje, dice distinguido irónicamente, obviamente, porque ahorita empezar a burlarse, que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. No dice, y que dicen que fue crucificado, y que inventan que fue crucificado. No, él creía que había existido y creía que había sido crucificado. Lo que no creía era su resurrección, y de ello hablaré en el siguiente punto. Ahorita estamos hablando únicamente de su existencia y de su muerte en la cruz. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales, lo cual explica el desprecio por la muerte, subraya esto porque al rato lo voy a retomar, y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. Su legislador original impuso sobre ellos que son todos hermanos desde el momento en que se convierten. La palabra que Hechos 3:19 utiliza para describir cuando alguien venía a Cristo. Niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado y viven de acuerdo a sus leyes. Todo esto toman ellos por fe, con el resultado de que desprecian por igual todos los bienes terrenales, considerándolos meramente como propiedad común. Y por último, uno de los apologistas más grandes de los últimos años, el doctor Norman Geisler, dice que las fuentes extrabíblicas provenientes de escritos griegos, romanos, judíos y samaritanos, solamente del primer siglo, nos pueden confirmar todos los siguientes datos acerca de la persona de Jesucristo y de la predicación de los discípulos y de las creencias de los discípulos. Y mira esta lista. Todo esto que te voy a decir es lo que tú y yo podemos saber únicamente a través de estos documentos históricos extrabíblicos si no tuviéramos la Biblia. Sin la Biblia en mano, podríamos nosotros saber que Cristo existió y que era de Nazaret, que vivió de manera sabia y virtuosa, que fue rechazado por los líderes judíos, que se le consideró un maestro judío, que fue crucificado en Palestina bajo el gobierno de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua, y que se le llamaba el rey judío, que sus discípulos creían que había resucitado 3 días después de su muerte, que sus enemigos reconocieron que realizaba cosas fuera de lo común que ellos llamaban brujería, que su pequeño grupo de discípulos se multiplicó rápidamente esparciéndose a regiones lejanas como Roma, que sus discípulos negaban el politeísmo, que vivían de manera intachable igual que todos nosotros, ¿verdad? Luego hay iglesias con cristianos hipócritas, pero en Tailandia, en China, en Haití, yo sé que aquí no ocurre eso, aquí todos vivimos en santidad, que adoraban al Cristo como divino, que sufrieron persecuciones hasta la muerte por seguirlo. O sea que cuando tú y yo decimos Cristo no existió, estás tomando toda la historia de la antigüedad y de la humanidad y le estás tirando a la basura. Porque no hay evento, personaje, ni libro como Cristo, su obra y la Biblia que esté también atestiguada bibliográficamente, y vienen a dudar de la historicidad de la Biblia, y vienen a dudar de la historicidad de Jesucristo, que tiene mucho más evidencia y solidez que todos los otros libros y todos los otros hombres. Realmente cuando dudan, no es porque tengan argumentos y evidencias, sino que no creen porque no quieren creer, porque no les conviene hacerlo, o porque ellos creen que no les conviene hacerlo. Porque saben que reconocer la palabra de Dios como la autoridad de Dios en sus vidas implica cambiar su estilo de vida, implica arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, implica comenzar a hacer negocios lícitos, implica comenzar a dejar de comprar a sus hijos con dinero y pasar tiempo con ellos, implica respetar a su esposo y amar a su esposa, implica dejar de fornicar, implica dejar de adulterar, implica cambiar radicalmente ese estilo de vida, y no quieren. Y como prefieren seguir revolcándose en el lodo, dicen vamos a creer cualquier tontería, por absurda que sea, antes que reconocer la palabra de Dios como su autoridad en mi vida, como la autoridad en mi vida. Cristo, número 1, Jesucristo, es un personaje histórico. Su crucifixión también lo es. Ahora, en este punto muchos dicen, bueno, suponiendo que así sea, ¿por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué todo ese rollo? Algunos están escritos de Dios como si fuera un titiritero que controla los títeres, ¿no? Dice, a ver, los creo, los hago pecar y luego muero por ellos. Esto no es así. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? Y muchos dicen, ¿por qué si Dios es Dios no simplemente nos perdonó? Algunos van más allá y dicen, es más, a mí no me importa, Dios existe, pero como es amor va a perdonar a todos. Lo que pasa es lo siguiente, Dios nos crea y nos crea con un libre albedrío para no manipular a nadie, porque hubiera sido esto mucho más amoral que haber permitido el mal.
Él permite que cada quien tome libremente la decisión de seguirlo, de rechazarlo. Hay quienes niegan el libre albedrío y dicen, es que estás bajo la influencia de Dios o del diablo, realmente no eres libre. Ok, actualmente, pero ¿qué de Adán y Eva? ¿Qué de Lucifer? No están bajo la influencia negativa de nadie. Son la más clara evidencia de que Dios crea a toda su creación, desde Lucifer hasta Adán y Eva, nosotros, con una libertad. La utilizamos para apartarnos de Dios. De eso hablo mucho más a fondo en veintitantas horas de mensaje, en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, interesantísima. Pero hoy no este es el punto principal. Lo principal es esto: el ser humano se aparta de Dios y decide rebelarse en contra de su voluntad y pecar, dañarse a sí mismo y dañar a otros, cometer pecado, vivir injustamente y vivir rebeldemente. Dios es cierto que es amor. ¿Quiere perdonar a todos? Sí. ¿Es poderoso y puede hacerlo? También. Pero por no estudiar la Biblia, muchos no saben que además de ser amor y poderoso, también es justo y santo. Y Él no puede ir en contra de sí mismo. Y entonces Él tiene la necesidad, debido a su justicia, de castigar al pecado y al pecador. Porque si no lo hace, se convierte en un Dios corrupto. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Tú prendes hoy por la noche las noticias y te encuentras con que un juez tiene a diferentes bandas de criminales que han sido arrestados por policías en Mazatlán. Y de repente presentan a su izquierda una banda de narcotraficantes, enfrente una banda de secuestradores, al lado una banda de ladrones, atrás una banda de suegras. Pura gente que da terror de verlos. No se enojen las suegras, estoy bromeando nada más. Son de buena onda y Dios las usa, ¿o no es así? Dios las usa para probar el carácter de sus hijos. Donde llegaron los ángeles y le dijeron, Señor, ya no hay hornos de fuego, ya no crucifican a los cristianos, ya no los apedrean, ya no los persiguen, ahora no podemos aprobar la fe de tus hijos. Y entonces dijo Dios, háganse las suegras. Y las quedan. Ya hablando en serio y quitando ellas de la escena, el juez se para frente a las cámaras, orgulloso y sonriente, dice, señores y señoras, soy el juez Don Bonachón. Estoy lleno de amor y misericordia. Y para demostrarlo, voy a perdonar a todos estos criminales. ¿Cuántos le aplaudirían al juez? Nadie. ¿Qué dirías de él? ¿Qué juez corrupto? Tendrías terror de ser juzgado por él. Porque así como decidió perdonar al criminal, tal vez de repente se le va a ocurrir condenar al justo. No sé tú, pero yo tengo pánico de llegar a la eternidad y encontrarme con un Dios injusto, que en cualquier momento de la eternidad, de repente un día amanece de malas y dice, pensándolo bien, me deshago de todos, y nos desaparece. Dios no puede actuar como este juez injusto, y es por eso que tiene y va a castigar al pecador no arrepentido. Y yo tengo paz en que el día que me encuentre con Él, me encontraré con un juez justo, en quien puedo confiar y descansar por la eternidad. En la justicia de Dios, si alguien pretendía ser librado de la condenación eterna, tenía que vivir una vida sin pecado. Imposible. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno. Entonces el ser humano intenta equilibrar la balanza y empieza a hacer buenas obras, empieza a inventar religiones, empieza a querer pararse el cuello delante de Dios. Pero dice Isaías 64:6 que todas nuestras buenas obras son como camisas de las Chivas y del Cruz Azul, o sea, como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Ahí está en Isaías 64:6. Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecaron, Romanos 3:20-23, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni a uno, Romanos 3:10. Todos tenemos lo nuestro. Aunque aquí en la iglesia ponemos nuestra mejor cara de mustios, si yo me subo y les tomo fotos en lo individual incluyéndome, podría imprimirlas en una estampa y venderlas como santos mazaplenses allá en el DF. Y nadie dudaría de que así lo es. San Joaquín de Mazatlán, se la creían. Pero todos tenemos lo nuestro. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y vela a los ojos fijamente. Así como lo ves de mustio, por favor, voltea a ver a alguien, o no sigo yo con este mensaje.
si vienes con alguien que conozcas mucho mejor, quédate viendo a los ojos. Así como se ve de mustio, tiene lo suyo. ¿Cómo es así? Y las que voltearon a ver al marido me encantan porque están... ¿De qué está hablando? Y todo lo que tú y yo hagamos es insuficiente para equilibrar la balanza. Entonces Dios se encarna en la persona de Jesucristo, se despoja de sí mismo, Filipenses capítulo 2. Esto significa que somete el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre, para caminar como hombre, ser tentado como hombre, pero sin pecado, dice Hebreos, para que su sacrificio fuera justo, porque en la justicia de Dios solo el pecador puede ser librado si un sustituto inocente, sin culpa, santo. Por eso el sistema expiatorio de Levítico, por eso los sacrificios del Antiguo Testamento, porque eran una imagen, eran una sombra de lo que había de venir, del Cordero inmolado, sin mancha, sin defecto, quitando el pecado del mundo, porque la paga del pecado es la muerte, y porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces tú quieres librar a una vida de la muerte, es vida por vida, sangre por sangre. Entonces viene Cristo Jesús y paga en tu lugar y en mi lugar, y al final veremos todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Paga la condena que tú y yo merecíamos, para que todo aquel que cree en Él reciba el perdón de Dios, no se pierda y tenga la vida eterna. Por nosotros, dice Filipenses, el que no conoció pecado se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia delante de Dios, Señor. ¿No es esto increíble? Él que no lo merecía, por ti y por mí se hace pecado, para hacer a los injustos justos ante los ojos de Dios, para hacer a los condenados perdonados, para hacer a los pecadores hijos adoptados, a los que merecían la condenación eterna, darles la vida eterna y el espíritu de adopción, por el cual ahora podemos ver a Dios y no verlo como aquel que con su ira va a castigarnos, sino aquel a quien podemos con amor y con confianza decirle: Abba Padre, que significa papito. Ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la gracia de Dios. Los que nos hemos arrepentido, ojo con eso. Es por eso que tuvo que morir en la cruz del Calvario. La pregunta de los 64,000 pesos. Ok, no puedo negar que existió y que fue crucificado. Ojo, con muchísima atención a esto. Tan sólida es la evidencia de todo lo que hemos visto hasta aquí, y estoy dando un resumen nada más por el tiempo que tenemos, que los historiadores, creyentes y seculares, los historiadores serios, no los que se ponen a escribir en internet, la gente seria, no dudan de su historicidad. Los historiadores serios, aún los incrédulos, reconocen que un hombre llamado Jesús de Nazaret existió y que murió en la cruz del Calvario, e incluso reconocen que sus seguidores creían que Él había resucitado. Te preguntarás, ¿y por qué si creían? ¿Por qué si creen que sus seguidores creían que había resucitado, ellos no lo creen? Porque el hecho de escuchar la palabra resurrección para ellos rompe todos sus esquemas y todas sus creencias. Como es algo milagroso, no lo pueden aceptar, tratando de buscar una explicación naturalista, una explicación natural. Entonces empiezan a proponer algunas teorías para explicar por qué los discípulos creían lo que en realidad no ocurrió. El problema es que ninguna teoría tiene sentido. Necesitas más fe para creer una de estas teorías que para creer que Dios existe, vio a Jesús a morir en la cruz del Calvario, que Él murió y que resucitó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas de las teorías es la teoría de la alucinación. Resulta que algunos dicen, seguramente todos sus discípulos alucinaron y lo imaginaron ver resucitado. Pero médicos explican, y psicólogos y psiquiatras, que no puede haber alucinaciones grupales sino individuales. No pueden todo un grupo de más de 500 personas ponerse de acuerdo para alucinar lo mismo al mismo tiempo en el mismo lugar. O sea que para creer la teoría de la alucinación hay que estar bien alucinado. Por eso dije, vamos a alucinar, brother.
son los que leen la Biblia y dicen: qué buena onda, en Génesis 1 Dios dijo, cuando creó todo, hágase la hierba verde. Y vio Dios que todo era bueno. Hay que estar bien pacheco para creer esto. Otra de las teorías, la teoría del intercambio, es que en el camino al lugar de la crucifixión, Jesús fue intercambiado con Judas, y el que crucificaron fue Judas. Ay, resulta que eran hermanos gemelos y nunca nadie lo supo. Nadie se dio cuenta. Es absurdo esto. Yo le llamo esta la teoría del Superman, aunque no se llama así, así le puse yo. Porque es la teoría de que no murió en la cruz. Después de todo lo que veremos al final del mensaje, que sufrió en la cruz, después de estar en un estado médicamente deplorable, que hubiera requerido de semanas de terapia intensiva de rehabilitación, de 3 días de deshidratación, de no tomar alimentos, vendado en una tumba, dicen: Jesús no murió. Resulta que al tercer día sale de ese estado como de coma, y en ese estado deplorable físico en el que se encontraba, mueve la tumba él solito, se enfrenta a los soldados romanos, era ninja, los vence a todos y camina kilómetros para predicar a más de 500 a la vez e inventarles que había resucitado, y luego asciende frente a todos ellos al cielo. Y cuando alguien dice: esta es la verdad, le digo: sé que tú me estás diciendo que Jesús no existe, pero que Superman sí existe. Porque un hombre común y corriente no pudo haber hecho todo esto. Entonces, una de dos: o era el Mesías o era Superman. ¿Cuántos creen en Superman? Qué bueno que nadie. ¿Tenemos evidencias de que resucitó? Vamos bien hasta aquí. Sabemos que existió, sabemos que fue crucificado, y hemos visto teológicamente por qué tuvo que ser crucificado. Ahora, históricamente, ¿hay evidencias de su resurrección? Por supuesto que sí. Por causa del tiempo me voy a enfocar nada más en 2, y si tenemos tiempo dedicaré un poquito un resumen de otras 2. En primer lugar, asombrosamente, una de las evidencias más grandes no tiene que ver con él, sino con sus discípulos. ¿Por qué? Porque así como hay documentos históricos que confirman la existencia de Jesús y su muerte en la cruz y lo que sus discípulos creían acerca de él, también sabemos por la historia secular que muchos de ellos prefirieron dar sus vidas antes que negarle. Te mencioné hace rato a Luciano, te voy a citar a otro ejemplo más, que son las cartas o la correspondencia entre Plinio, que colaboraba, Plinio el Joven, con el gobierno romano, y el emperador Trajano. En estas cartas, Plinio le informaba acerca de la actividad de los cristianos, y Trajano le decía que no se les debía de perdonar a menos que dieran muestras de arrepentimiento, como negar al sabio crucificado o adorar a alguno de los dioses de Grecia. Llegaban con ellos, les ponían la espada en el cuello, y el si confesares que Jesús es el Señor no es el si confesares de hoy, que dicen: te recibo como mi Señor y mi Salvador, y salen y viven como hijos del anticristo. Confesar les costaba la vida. Les decían: niega a Jesús o pierdes la vida, tu familia, tus bienes, tu trabajo, todo lo que tienes. Y decía: también no le voy a negar, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Eso era confesar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Hay evidencia histórica de que cientos de ellos, como mártires, prefirieron morir, prefirieron perderlo todo, perder todo con lo que los seres humanos sueñan: su familia, sus bienes, posesiones, trabajo, sus vidas, antes que negarlo. Ahora, yo te pregunto por qué. Medita un poco en esto, sin prejuicios, siendo honesto, y dime qué es lo que más tiene sentido. Yo sé que algunos pueden decir: oye, Jesse, esto no insinúa nada. Hay personas que hoy darían su vida por Jesús sin estar seguros que resucitó. Hay musulmanes que dan su vida por Alá, y es una farsa. Espérame tantito. Tanto ellos como nosotros, los musulmanes actuales, y tú y yo, tenemos una gran diferencia en relación a los discípulos en ese entonces. Y es que la gente hoy en día, que da su vida por lo que tú quieras, a fin de cuentas recibe el mensaje por el que están dando su vida, pero no estuvieron allí.
Los musulmanes dan su vida por un mensaje que supuestamente Mahoma recibe de Alá, pero no estuvieron ahí. Con los discípulos hay una gran diferencia, y es que ellos sí estuvieron ahí, y lo reconocen los historiadores. Ellos son los que escriben de él. Ellos no les cuentan el mito, en caso de que hubiera sido un mito. Ellos son los que lo promueven. ¿Me estoy explicando bien hasta aquí? Ellos no les cuentan algo, ellos empiezan a contar. Ellos están ahí. Ellos fueron testigos con sus propios ojos de lo que sea que haya ocurrido. Escúchame con atención, es importantísimo para captar lo impresionante de esta evidencia. Si Jesús no resucitó y los engañó, entonces fue uno de los farsantes más grandes en toda la historia de la humanidad, y ellos fueron testigos de esa farsa, de esa mentira. Si Jesús resucitó, ellos fueron testigos del milagro más grande en toda la historia de la humanidad. Espérame tantito. Hermano, luego aplauden por aplaudir ustedes. Y luego por eso decimos cada cosa sin sentido. Yo un día estaba en una de las iglesias en el DF predicando, y no me acuerdo de qué estaba hablando, pero les digo: Satanás viene a matar, robar y destruir, quiere acabar contigo. ¡Amén! ¿Cómo que amén? Cristo vive, amén. Satanás tiene poder, amén. De todo dicen amén muchas veces. Entonces, aguántenme que termine y después se aplauden todo lo que quieran, pero déjenme, no que termine aquí, sino este punto. Si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos. Si Él resucitó, también. Mi pregunta es: ¿quién en sus 5 sentidos habría dado su vida por un farsante que los acaba de engañar? Me puedes decir: hay muchos lo predican y son farsantes. Sí, porque ganan algo. Ellos no ganaban nada. No es como hoy en día, que ni creen en Jesús y predican la palabra únicamente por el dinero que reciben por predicar la palabra, por tener popularidad, fama, reconocimiento. Este no es el caso de ellos. Ellos, por predicar, no recibían invitaciones, no los hospedaban en el hotel Royal Jerusalem Resort and Spa 5 estrellas. No, ellos los perseguían, tenían que reunirse en catacumbas, perdían sus propiedades, perdían sus familias, perdían sus vidas. ¿Por qué arriesgarte a perderlo todo? Lo más sencillo es: si tengo una espada en el cuello y yo sé que Jesús no resucitó y es un invento mío, y me dicen niégalo, bueno, está bien, lo niego. Él me engañó, ¿por qué le voy a hacer fiel a un mentiroso que me timó, que me dijo que era el Mesías y estaba loco? No lo era. ¿Conoces, sé honesto, algún caso de alguien que haya dado su vida voluntariamente por una mentira, pero escuche el resto, consciente de que era una mentira? Hay gente que da su vida por mentiras que cree que son verdades. Pero ¿quién daría su vida por una mentira que sabe que es mentira? Ahora estamos hablando de uno, de cientos. La única explicación lógica a esto es que todos estos hombres prefirieron perderlo todo y dar su vida. Y les decían: niega a Jesús o te quitamos la vida. Y decían: quítame la vida, porque ellos lo habían visto cara a cara a los 3 días, como Pablo dijo en 1 Corintios 15, levantarse de entre los muertos, vencer a la muerte y al pecado. Ellos vieron a Jesús resucitado. Hermanos, la resurrección no es una leyenda, es una realidad, y la sangre de todos estos hombres es un testimonio de cuán real fue la resurrección de Jesús, que se apareció a todos los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Si Jesús no hubiera resucitado, lo hubiera negado. Si no lo negaron y prefirieron dar su vida, es porque ellos estaban completamente seguros. Cuando les decían: niega a Cristo, te matamos, no lo voy a negar porque yo sé que Él vive. Ahora sí, dale, si quieres, a Dios toda la gloria por esta obra de justificación que hizo. ¿Cómo voy a negarlo? Decían: si yo lo acabo de ver resucitado, te voy a quitar la vida. Tú no sabes lo que estoy diciendo, tú no puedes quitarme la vida, decían. Tú no puedes quitarme la vida. De hecho, Jesús les dijo, y lo vimos antier: no teman a los que pueden quitar la vida, porque no pueden matar el alma. Te voy a quitar la vida, tú no tienes potestad sobre mi vida, la tiene Dios únicamente. Tú vas a meter a la cárcel, si Dios quiere me libera. Y los liberaba. Y por eso había tanta pasión y tanto valor y tanta santidad en los primeros cristianos, porque estaban completamente convencidos, porque no predicaban una religión, porque no contaban los que les decía el pastor, porque ellos habían sido testigos, porque se habían encontrado con el Cristo resucitado cara a cara. De modo que nuestras vidas serán transformadas únicamente cuando tengamos un encuentro genuino con Él y no un encuentro religioso. Tú puedes seguir escuchando lo que tienes que hacer,
y el pastor haciendo su mejor esfuerzo por convencerte de que lo hagas. Pero si no hay una relación entre tú y el Señor y te encuentras con Él como ellos se encontraron con Jesús, nuestras vidas no van a ser transformadas. Por eso titula el mensaje Marcados por la Cruz, porque es el mensaje de la cruz que cuando lo creemos marca nuestras vidas por siempre. Tu vida no es la misma. Otro ejemplo de esta transformación es Pablo. Él tenía reconocimiento, tenía una buena reputación, tenía dinero, tenía un buen puesto. Lo deja todo por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque se encontró cara a cara con Él. Otro ejemplo que, como te dije, no hay tiempo para meditarlos muy a fondo, pero es un grupo de más de 10,000 judíos. Los judíos habían sido llevados cautivos 600 años atrás una y otra vez y no habían perdido su identidad nacional, seguían guardando sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones, sus creencias. ¿Por qué? Porque eran rigurosos en transmitir todo lo que ellos creían, porque sabían que Dios se los había dado. ¿Por qué de repente 10,000 personas lo ponen todo en peligro y empiezan a cambiar instituciones básicas, creencias básicas como ser guardianes celosos del Shabbat, como guardianes celosos de la ley? ¿Por qué empiezan a predicar un concepto de Jehová distinto al que antes creían? Antes decían que Jehová es uno, decían que Jehová es uno con el Hijo y con el Espíritu, y todas estas cosas que antes jamás hubieran ocurrido. ¿Cómo te explicas que no ocurrió cuando fueron capturados, cuando fueron esclavizados por otras civilizaciones, por otros imperios de la antigüedad, que los judíos seguían conservando su identidad? ¿Cómo es que un hombre logra lo que no lograron imperios enteros? ¿Por qué estos judíos, esta comunidad cambia tan radicalmente? Otra vez, porque se encontraron cara a cara con Él, resucitado. De otra forma, ni ellos, ni Pablo, ni los primeros cristianos hubieran cambiado, hubieran dado sus vidas. Otro ejemplo más que también es interesantísimo es un descubrimiento arqueológico que se realiza en 1878. Se encuentra un decreto en una tumba en Nazaret, si es correcto, en Nazaret, un trozo de piedra, perdón, no era una tumba, tiene que ver con tumbas, pero no era una tumba, es un trozo de piedra que contenía un decreto que había sido promulgado por Claudio. Cuando hablo de Claudio, no estoy hablando del gallo Claudio de las caricaturas, el que dice, oye hijo, no, ese es otro Claudio. Claudio es el emperador romano que gobierna del 41 al 54 después de Cristo. ¿Qué decía este decreto? Que no podía nadie mover las tumbas ni cambiar los cuerpos de su lugar. Esto es totalmente comprensible, ¿estamos de acuerdo? Que tiene que andar la gente husmeando, sacando cuerpos, cambiándolos de lugar. Lo extraño es la pena o la multa que se imponía a quienes lo hicieran, y era dentro de una serie de multas también se incluía la pena capital. Ahí es donde empieza esto a sonar extraño. Oye, ¿por qué la pena capital? Por estar ahí cambiando tumbas. Finalmente ya está muerto, ni modo que vuelva a matar al muertito. Como un reporte de periódico que leí hace algunos años atrás decía, encuentran el cadáver de un difunto fallecido que se murió. Ah, caray, ¿cuántas veces se murió este hombre? El cadáver de un difunto fallecido que se murió. Bueno, pues la gente que luego es sirviendo. Resulta que Claudio investiga acerca de unos disturbios que habían ocurrido, y esto es algo muy frecuente, disturbios que tenían que ver con la predicación de los primeros discípulos. Cuando él investiga en el 49 después de Cristo que había habido estos disturbios por lo que ellos predicaban, él se entera de la doctrina de la resurrección. Oye, ¿por qué toda esta gente hace todo este alboroto? Bueno, lo que pasa es que predican a Jesús, que murió, que resucitó. ¿Y por qué la gente cree eso? Bueno, lo que pasa es que ellos dicen que resucitó. ¿Y por qué no presentaron su cuerpo públicamente? Lo que pasa es que ellos lo robaron. Acuérdate que esta era la versión pública y oficial. Cuando los soldados romanos y la guardia del templo, asustados, van a contar lo que había pasado, les digan que se los robaron. Entonces la versión pública y oficial hasta el día de hoy de los que no creían era que el cuerpo había sido robado. ¿Vamos bien hasta aquí? A Claudio le dice que el cuerpo se lo robaron, y Claudio dice, para que nunca más ningún loco venga a robar un cuerpo y decir que su abuelito resucitó, de hoy en adelante el que se encuentre husmeando tumbas, la pena capital. La única respuesta que había a la tumba vacía era que el cuerpo había sido robado. Mi pregunta es si esto tiene sentido. ¿Por qué los romanos y la guardia del templo dijeron que se los robaron? Porque si no, ellos les iba a ir muy mal, podían perder la vida. Cuando dicen que se los robaron, les preguntan, ¿cómo te lo robaron?
lo que acordaron es que iban a decir que se habían quedado dormidos, ¿te acuerdas? ¿Por qué nunca te has preguntado? Decían, vamos a decir que nos quedamos dormidos. Porque decir no lo robaron era poco creíble, porque eran guardias armados bien preparados. Como un grupo de discípulos cobardes y temerosos va a enfrentar a un grupo de soldados y les va a robar el cuerpo. Es como que yo te digo, hermanos, me hice millonario porque robé la caja fuerte de un banco, solito sin ningún arma, nadie me cree. Entonces dicen, para que sea creíble vamos a decir que nos quedamos dormidos. Esto tampoco es creíble, de hecho es mucho peor. Ahora, ¿cómo le hacen un grupo de guardias preparados, romanos y la guardia del templo, para quedarse dormidos todos al mismo tiempo? Resulta que llegaron y dijeron, vamos a dormir, 1, 2, 3. ¿Les dieron Tylenol los discípulos o un Dalai en su té de la noche? No tiene explicación, no tiene sentido. Entonces cuando Claudio se entera, emite este decreto dándonos una evidencia sólida acerca de lo real, escucha esto, de lo real que fue la desaparición del cuerpo de Jesús. Mi punto es este, escuchen con atención. Si el cuerpo no se halló, porque nunca lo presentaron públicamente ni judíos ni romanos, si los discípulos no lo hubieran robado, cuando empiezan a predicar lo presentan y punto. Nunca se presentó un cuerpo alguno. Y la única versión para contrarrestar la versión de la resurrección, la única versión que había es que había sido robado. Y esta versión no tiene sentido, es porque ese cuerpo no se halló en la tumba, porque tal cual dice las Escrituras, a los 3 días el Espíritu Santo vivifica ese cuerpo, Jesús es resucitado y se presenta a sus discípulos. Él venció a la muerte y al pecado. Y cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Él no está inventando nada. No, Señor, hoy sabemos que es algo real. Él es la resurrección y la vida. Y si tú y yo creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, porque Él vivió, porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte y al pecado, porque Él anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, dice la Biblia en Colosenses, y despojó a los principados y potestades. Y tenemos estas evidencias dentro de muchas más para que todo aquel que tiene dudas, que tenga preguntas, pueda saber que Jesucristo no es un personaje histórico, es el Hijo de Dios viviendo la vida justa que tú y yo no vivimos, pagando la muerte que tú y yo merecíamos, resucitando para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Concluimos con esto, pero antes voy a hacer propaganda al agua purificada Members Mark, el agua que toman los pastores. Quiero concluir con esto, si me apoya aquí alguien en el teclado, por favor. Con algo tranquilo. ¿Usted me apoya, hermano? ¿El mariachi loco te las sabes? Él existió, Él fue crucificado, Él resucitó, y explicamos también por qué tuvo que ser así, no de otra manera. Mucha gente no entiende hasta el día de hoy. Lo decimos tanto que pocas veces lo meditamos. ¿Qué es lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que sufrió? Y no lo digo con la intención de que por lástima te acerques a Él y después voy a aclarar por qué, sino con la única intención de que tú puedas ver en esta noche cuán grande es el amor de Dios para contigo, que prefirió pasar por todo lo que te voy a contar para darte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, a todos nosotros una oportunidad más todavía. Sabemos hoy históricamente lo que era la crucifixión. Una de las torturas más terribles que se ha reconocido en toda la historia de la humanidad, creada para los criminales
más peligrosos del Imperio Romano. De hecho, la historia nos da más detalles de lo que la Biblia nos da. O sea, no es de que, ay, sí, los religiosos que la Biblia dice que no sé qué, no, la Biblia dice, pero sabemos por la historia exactamente en qué consiste. Cristo en primer lugar es amarrado a un poste, donde un soldado toma un látigo y le pega 39 veces en toda la parte posterior del cuerpo. Es tristísimo ver películas que no describen ni en el 1% lo que él padeció en la cruz. Vergonzoso ver cada Semana Santa las, ¿cómo se le llaman estas? Peregrinaciones, o no sé cómo se llaman, donde hay personas ahí desque crucificadas, el Cristo de Iztapalapa, con 2 tachuelas en las manos y pintura vinis y simulando sangre. Porque nadie entiende la profundidad de lo que él pagó en la cruz. Y esto no con la intención de que digas, ay, pobrecito, cuánto sufrió, entonces sí lo amo, no. Sino para que tú digas, Dios, tan grande fue tu amor para mí. Como ayer te decía, el amor de Dios, además de que echa fuera todo el temor, es lo que nos hizo amarla. Ayer lo estudiábamos, tú y yo le amamos porque Él nos amó primero. Cuando alguien entiende, Dios, tu amor fue tan grande para conmigo. Cuando una persona en verdad lo cree, su vida es marcada. Ya no puede ser indiferente, ya no puede vivir lejos de Dios, no por imposición, no por miedo a que lo castigue, sino porque está tan agradecido, tan consternado, tan quebrantado, que no se anima a vivir, o no quiere vivir un solo día, un solo segundo fallándole a un Dios tan grande. 39 veces le pegaban en la espalda con un látigo que tenía tiras de cuero, bolas de metal para causar fuertes contusiones y huesos afilados que se incrustaban en la piel de la víctima, y cuando el soldado jalaba, raspaba toda la piel. Eusebio, un historiador secular, no es cristiano, dice que a veces las entrañas de las víctimas quedaban visibles. 39 veces. Luego le ponen una corona de espinas, pero no de las espinas que tienen las rosas que tú regalas, espinas de 8 o 10 centímetros que se incrustan en la cabeza. Camina hasta el lugar de la crucifixión cargando la cruz, o al menos la parte horizontal, la parte transversal de ella. Durante el camino un grupo de inútiles le insulta, le escupe, le menosprecia, le humilla, se burla de él. Llega al lugar de la crucifixión, donde le ponen un clavo en cada muñeca y otro clavo cruzando ambos pies. El clavo no cruzaba la palma de la mano, porque el crucificado, si así fuera el caso, podía jalar la mano, desgarrar esta parte de la palma y ser librado. El clavo cruzaba la altura de la muñeca. Se han encontrado cadáveres como el de un judío al que llamaron Yohanan ben Hagagol, donde se estudiaron estas marcas de la crucifixión. Por eso es que los historiadores hoy saben en qué consiste este proceso. Una vez que se le clavaba cada una de las manos a la altura de la muñeca, iban con el pie, no era tampoco a la altura de la planta del pie, era más o menos ambos pies, los ponían de frente y a la altura del tendón de Aquiles se cruzaba otro clavo. En las manos y en los pies, el clavo al traspasar destrozaba el nervio que se encontraba en esa región. El doctor Metterel describe el dolor con la siguiente ilustración. ¿Cuántos de ustedes no se han pegado alguna vez en una mesa aquí en el codito? Y dicen, ay, fue un golpecito, pero ¿cómo te duele? Y dices, ¿por qué? Porque te diste en el nervio. Imagina que con unas pinzas toman ese nervio y le dan vueltas y vueltas y vueltas hasta triturarlo. Ese es el dolor que sentía una persona crucificada. Destrozaban los nervios de los pies y de las manos. Una vez clavado en el madero, el crucificado no moría por la crucifixión. No moría por desangramiento o por los golpes, moría de asfixia. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué les rompían los huesos de los pies? Lo que ocurre es lo siguiente: al estar extendidos sobre la cruz, ellos tenían que impulsarse con los pies y con las manos, sostenidos de los clavos, hacia arriba para tomar aire. Y otra vez, si querían seguir viviendo y viendo a sus seres queridos, unos segundos, unos minutos más.
cada una de esas veces, la espalda destrozada del crucificado raspaba con la cruz llena de astillas. Imagínate en carne viva cómo sería el dolor que siente crucificado. Pide agua, le dan vinagre. Desde abajo, con soberbia y arrogancia, le dicen: ¡hey! Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no pides al Padre que envíe una de estas legiones de ángeles que dices que tienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco! Farsante, mitómano. Ahí está lo que te mereces por engañar a los demás. Fracasado. Estamos hablando del Hijo de Dios hecho hombre, del Todopoderoso. Él pudo haber tronado los dedos en ese segundo y acabar con todos ellos y con todos nosotros y borrar la historia de la humanidad y empezar de nuevo. Lo soporta hasta que con una lanza le traspasan el costado y da su último suspiro. Antes de eso, clama al cielo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él carga con todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, de toda la humanidad. Y es por eso que en el huerto de Getsemaní Él estaba tan angustiado, no por lo que iba a padecer físicamente, sino porque por ese instante, debido a que Él cargaría con los pecados de todos nosotros, Él iba a ser separado del Padre. Tan angustiante era esa idea que en Getsemaní suda agua con sangre. Y mucha gente se burla: ¡ay! Las fábulas de la Biblia. Estudia antes de hablar tonterías. No es nada más fastidioso que un ignorante burlándose. Esto los médicos lo reconocen como un fenómeno poco común, pero que existe y que se llama hematoidrosis, que ocurre cuando alguien está expuesto a una angustia extrema. Es decir, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, antes de ser crucificado, reflejó físicamente la muestra de la angustia más grande que un ser humano puede estar expuesto. Él pudo haber terminado con todos. Él pudo haberse bajado de esa cruz y no lo hizo. Todavía antes de morir dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi pregunta es: ¿por qué no se bajó de esa cruz? ¿Por qué no terminó con todos? ¿Por qué prefirió soportar todo esto? ¿Por qué aguantar las burlas? ¿Sabes por qué lo hizo? 1, por obediencia al Padre. 2, por amor a ti y por amor a mí. Dice 2 de Pedro 3:9 que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces decimos: ¿y por qué Dios no termina con el mal? No pidas tonterías, va a buscar a todo el mundo entero. Si Dios hubiera acabado con el mal, tú no estarías aquí, yo tampoco. Estamos aquí es porque Él fue paciente y porque Él sigue siendo paciente con todos nosotros, esperando que en algún momento nos caiga el 20 y volvamos a Él arrepentidos y quebrantados. ¿Y qué ha hecho el ser humano con ese sacrificio? ¿Qué ha hecho con la obra que llevó a cabo Cristo en la cruz? Le sigue escupiendo como en ese entonces, le sigue señalando como ese entonces, se sigue burlando como ese entonces, se sigue apartando. Y aún dentro de la iglesia volteamos y le decimos: hey, creo en ti como mi Salvador, pero no como mi Señor. No te metas en mi vida, ahí quédate en la cruz y no interfieras en mis asuntos. Déjame seguir con mis fornicaciones, déjame seguir con mi adulterio, déjame seguir de hipócrita, déjame seguir llevando la doble vida. Déjame seguirte borrachando, drogándome, haciendo tranzas. No te bajes del madero. Reina ahí, pero no reines en mi corazón. Y le sacamos de nuestras escuelas, y le sacamos de nuestras familias, y le sacamos de nuestros gobiernos. Y hoy le están sacando de las iglesias. Y nos preguntamos por qué el mundo está así. ¿Y sabes algo? Así como fue de real su primer venida, la Biblia dice que vendrá por segunda vez. Pero esta segunda vez, te dije que no te iba a contar todo esto para que te diera lástima, porque a veces se predica como si Jesús fuera un Dios urgente de seguidores.
urgido de que vinieran a Él. Se le predica como un candidato político en campaña. Cristo va a hacerte rico y millonario y va a sanarte y el otro y aquello, pa. Pobrecito lo que pasó, ven a Él, Señor. Vino una vez a sufrir por ti y por mí. Y mientras tú y yo vivamos cada día, cada mañana, Lamentaciones 3:23, su misericordia seguirá siendo nueva para contigo y para conmigo. Y seguiré esperando que arrepentidos volvamos a Él. Y si tú no quieres venir a Él, no habrá sido porque Él te rechazó, sino porque tú lo rechazaste. Porque hasta el último instante, hasta el último suspiro de tu vida, al igual que le llamó a Judas amigo cuando le entregó en la última vez que se encontró cara a cara con Él, nos seguirá dando a ti y a mí una oportunidad. Pero algún día todos tenemos que morir. Y la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Amos capítulo 4. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y algún día vendrá por segunda vez. Pero esa segunda vez Él no viene a ser crucificado. Él no viene a ser inmolado, rechazado, avergonzado, escupido. Él no viene a aguantar el menosprecio de la gente, ni a extenderle un día más de misericordia a la gente. Apocalipsis habla de esta segunda venida. Y quiero que así con esto concluir el mensaje. No sé si sabes la de persona en tus pies para que al final podamos tener un tiempo con esa. Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, y si no puedes verlo aquí en las pantallas, capítulo 19. Una y otra vez, muchos de los que están hoy aquí reunidos le han seguido escupiendo, se han seguido burlando, lo han seguido crucificando. Lo han querido reconocer como su Salvador, pero no como su Señor. Señor es el término que se le otorgaba a los amos y a los dueños en ese entonces. Cuando tú le decías a alguien Señor, no es como hoy en día que dice Señor a todo el mundo. Disculpe Señor, oiga Señor, buenos días Señor. Señor se le hablaba al amo. El amo era dueño del esclavo y de todo lo que el esclavo poseía. De modo que es una contradicción de términos cuando un cristiano voltea y le dice, hey, ¿por qué no permite Señor? Dame esto Señor, dame lo otro Señor. Porque si el Señor es dueño, cuando vienes a Él y le reconoces como Señor, lo que estás diciendo, Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré, te pertenece a ti. Eres mi Dios, mi amo, el dueño de mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Y ese es el tipo de cristianismo que mucha gente ha vivido. Lo que ha vivido es una falacia, un invento del hombre, que no existe en la Biblia. Una apatía tremenda que no es cristianismo, que es un engaño que ha inventado el hombre para sentirse bien. Y muchos en aquel día, Mateo 7:21 en adelante, le van a decir, Señor, ¿cuál Señor ni qué Señor? Pero en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hice milagros, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ojalá que con ese entusiasmo que dicen amén y aleluya, también lo obedezcan y le sigan y le amen y estén rendidos a Él, como lo vimos, no por imposición, no por manipulación, sino por gratitud y por convicción. Y que hoy nuestras vidas sean marcadas y volvamos a ser esa iglesia primitiva, esa iglesia que se les conocía como discípulos, no como cristianos. Porque yo no entiendo a qué se refiere hoy en día la gente cuando dice, soy cristiano pero no discípulo. Eso no existe en la Biblia. Cristiano fue el término que en Antioquía se les dio a los discípulos, pero el cristiano era un discípulo, un alumno de Jesucristo. Discípulo, mastés en griego, alumno, que estaba en contacto con el maestro, en comunión con el maestro, que dependía del maestro todos los días, todo el día, toda su vida. Y estamos en el siglo XXI, 2000 años después, y dices, soy cristiano y eres discípulo. No, me acuerdo de Dios el domingo, tú no eres cristiano, tú eres congregante. Tú eres oveja, eres multitud. El cristiano es un discípulo. El discípulo es un cristiano. Lo otro es un invento que tú jamás vas a encontrar en la Biblia. Y cuando Él venga por segunda vez, viene por sus alumnos.
por sus discípulos, por los que le toman en cuenta todo el día, toda la vida, todo el tiempo, en todo lo que hacen. No por los religiosos que le ponen pescados a sus coches en la parte de atrás, que dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y viven el resto de la semana como si Dios no existiera. No por la gente hipócrita que se pone la máscara del santo el domingo y utiliza un lenguaje religioso y viene a engañar a todo mundo, pero sale de la iglesia y su vida sigue siendo corrupta y viven igual que los que no le conocen. Siguen siendo igual de idólatras que los que no le conocen. Viene a la iglesia y en lugar de cambiar sus vidas quiere traer el mundo a la iglesia y empieza a inventar sus nuevos ídolos y empieza a depender del hombre y no de Dios. Por ellos no viene Cristo, viene por su iglesia, por los que fueron arreglados, transformados radicalmente por el mensaje de la cruz. No por los que dicen, hice una oración, recibí a Cristo en mi corazón. Hoy hemos explicado lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y es imposible que alguien diga, estoy en Cristo y mi vida sigue siendo la misma. Si tu vida sigue siendo la misma, tú todavía no estás en Cristo, porque cuando estás en Cristo tu vida es transformada totalmente. Algunos de la noche a la mañana, otros con el paso del tiempo, pero no puede ser que mucha gente diga, tengo 20 años en Cristo y son la misma pintaza que eran 20 años atrás, con la única diferencia que ahora en vez de amanecer crudos en su casa el domingo, amanecen crudos en la iglesia el domingo. Pero fuera de eso su vida sigue siendo la misma. Siguen tratando a su esposa igual que antes. Siguen siendo duros y groseros, insultando a los demás igual que antes. Siguen siendo fríos con sus hijos igual que antes. Pero el amor de Dios está en mí, el amor de Dios no está en ti. Si eres incapaz de amar a tu propia sangre, ¿cómo puedes amar al prójimo como a ti mismo? Siguen teniendo su esperanza en el dinero. No es cierto, hermano, claro que sí. No me importan los bienes. Le acabas de gritar a tu hijo porque manchó tu sala. Le acabas de gritar a tu esposa porque chocó tu coche. Los bienes son tu Dios, el dinero es tu Dios. Cuando alguien se encuentra con el capital, al igual que Pablo y que estos discípulos, entregan todo y sus vidas son radicalmente transformadas. Y dicen como ellos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Dicen como Pablo, el vivir para mí es Cristo, el morir es ganancia. No lo buscan porque les dijeron que lo tienen que buscar. Lo buscan porque no pueden vivir de otra forma. No leen la Biblia porque el pastor les dijo, no hacerlo es pecado. Leen la Biblia porque tienen hambre de su palabra. No oran porque les dijeron, el cristiano es el que ora. Oran porque están desesperados por volver a estar en comunión con el Padre, a quien aman y al que quieren escuchar y al que quieren hablar y con quien se quieren deshogar. Porque tienen necesidad de estar en su presencia, porque son adictos de su presencia. Esta era la iglesia primitiva. Esto es el cristianismo. No la mentira que mucha gente vive. Y prefiero ser duro 5 minutos hoy contigo, que podamos reflexionar y cambiar nuestros destinos eternamente, a predicar un mensaje light, un evangelio que no es evangelio, y que tengas 20 años más de comodidad a cambio de toda una vida eterna de incomodidad, porque Él viene por segunda vez y ya no como el cordero inmolado, ahora viene como el león de la tribu de Judá, a juzgar y a gobernar. Escucha de la voz de la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no viene a
a extender su perdón. Dice: te di toda una vida entera, y por eso es necesario, Hebreos 6:27, que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vengo a juzgar y viene a pelear. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ya no es ese cordero inmolado que ni siquiera alzó su mirada, que se dejó escupir, insultar por amor a ti, por amor a mí, y que sigue siendo paciente por amor a ti, por amor a mí, esperando que el romano se cumpla en nuestras vidas, que su amor y su paciencia y longanimidad nos lleve al arrepentimiento, que algún día uno de tantos ingratos que somos le digamos: Señor, has sido tan bueno y tan paciente conmigo, que cómo puedo seguir yo siendo tan ingrato, perdóname y aquí está mi vida. Ahora viene con ojos de fuego, en su cabeza había muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba de una ropa, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, buenas noticias, estos somos todos aquellos que hemos puesto genuinamente nuestra confianza en Él. Vendremos con Él alguna vez a gobernar sobre el mundo, a gobernar sobre la tierra, en los nuevos cielos y nueva tierra que Él va a hacer. Y venimos vestidos de ese lino finísimo que representa el perdón que Él nos ha dado de todos nuestros pecados. Blanco y limpio le sellan en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su nombre tiene escrito este nombre, y tú y yo lo vamos a ver. Y el nombre no es el cordero inmolado, la oveja rechazada, el manso crucificado. Ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores, a reinar, a señorear, a juzgar por los siglos de los siglos de los siglos. Ese día, dice Filipenses 2:11, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Escucha esto: toda rodilla. O sea que tanto los que creyeron como los que no creyeron se van a doblar y decir: Señor, tú eres el Señor. Pero para aquellos que en vida no creyeron, ya no habrá más oportunidad. Solo una vida tú y yo tenemos para decidir qué vamos a hacer con el mensaje de la cruz. Prepárate, Hechos 4:12, para venir al encuentro con tu Dios. Mi pregunta es: ¿el Señor te llamará hoy? ¿Estás preparado? ¿Te pareces a lo que la Biblia dice que es un cristiano? Y si no es así, la buena nueva es que todavía estás a tiempo. No de venir a Él por miedo, manipulación y imposición, sino de ser marcado por el mensaje de la cruz. Algunos no han venido porque se sienten indignos y dicen: cuando yo cambie me acerco. El problema es que si no te acercas nunca vas a cambiar. A veces tenemos la culpa, los líderes, en no explicar claramente las cosas. A veces la iglesia en su religiosidad aleja al mundo en vez de traerlo a Cristo, porque queremos exigir a los demás que primero cambien para entonces ser dignos de venir a Él. Mi pregunta es: ¿quién es digno de venir a Él? Se nos olvida que Él dijo que Él vino a llamar no a los justos sino a los pecadores. Y luego dijo que no eran los sanos los que requerían un médico sino los enfermos. O sea, ¿qué le está diciendo esta ilustración? Él dice: el mundo está enfermo, no puede sanar en su propia fuerza, tiene que venir a mí para que yo como médico lo sane. De modo que el proceso no es cambio para acercarme a Dios, es me acerco a Dios así como estoy, enfermo, lleno de inmundicia, de contaminación, de pecado, de defectos, de errores, y su influencia en mi vida, y su presencia, y su palabra, y su Espíritu Santo me transforman y me convierten en una persona distinta. Digo esto para que si tú te sientes indigno, no te alejes un día más por el engaño del enemigo. Y hoy, así como estás, me da. No tienes que prometer: voy a ser perfecto, nunca más voy a fallar. Únicamente tienes que rendirte a Él. Y si quieres, estoy diciendo que prometas: ahora sí viviré en santidad, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que yo te invito no es a que hagas un compromiso de perfección, sino de rendición. Que le rindas tu vida y Él te va a perfeccionar cuando se la rindas. Totalmente distinto. Y muchos lo han hecho al revés.
quieren ser perfectos para rendirse. Ríndete primero. Algunos hasta en su carne están luchando porque no quieren dejar el pecado. Dile: Dios, sabes que no quiero, pero sé que está mal, cámbiame. Y comienza a buscarle. Dile: perdóname, transfórmame. Y comienza a buscarle, y comienza a pasar tiempo con Él, y comienza a discipularte y estudiar la palabra, y a vivir en oración, y a alabarle, y a tomarle en cuenta. Y permite que desde hoy sea tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Ahí en tu lugar te voy a invitar a que, si quieres, tú tomes esta decisión. Si le crees que Él puede hacerlo, dile: Dios, perdóname, porque hay tantas cosas en mi vida que están mal. Señor, te quiero rendir hoy mi vida. Te quiero reconocer como mi Señor, como mi Salvador. Asienta tu trono en mi corazón. Alza tu mano en señal de rendición. Alzar las manos, muchos no saben ni lo que significa. Es una forma de presentarte indefenso ante Él, de rendirle tu vida. Y si tú quieres rendirle tu vida, en símbolo de esa rendición, en señal de esa rendición, alza tus manos y dile: Dios, toma todo lo que soy, todo lo que tengo. Perdón porque te he confesado como mi Señor, pero no lo he vivido. Hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Límpiame por mis pecados. Gracias por amarme, por morir en la cruz del Calvario, por darme una nueva oportunidad, porque todavía no es tarde, porque todavía estoy a tiempo. Y así como estoy, con todos mis defectos, con mis dudas, con mis prejuicios, con preguntas que todavía tengo por responder, me quiero acercar hoy a ti. Quiero encontrarme contigo. Por favor, como te manifestaste a Pablo, hazlo conmigo. Que se cumpla tu palabra que dice: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Yo voy a cambiar y voy a buscarte. Y permíteme encontrarte, Señor. Y transforma mi vida. Ya no quiero seguir viviendo igual. Ya no quiero seguir viviendo una vida religiosa. Ya no quiero seguir viviendo una religión. Quiero tener una relación contigo. Quiero tomarte en cuenta en todo lo que hago, en todo lo que soy, en todo tiempo, en todo lugar, hasta la muerte. Y gracias porque sé que el día que yo muera, en realidad comienzo a vivir. Que mi vida, Señor, pueda ser como la de los discípulos. Que pueda tener el valor, el coraje y la convicción de hacer tu voluntad. No por imposición o manipulación, sino porque me haya encontrado antes cara a cara contigo. Y que ese encuentro sea el motor de todo lo que hago. Entonces seremos otra vez una iglesia con poder. Y de ahí con ojos cerrados en tu lugar. A través de este canto, estas palabras. Este canto empieza diciendo: cuando pienso en lo que he sido, todo lo que has hecho por mí, y me dice cuán paciente ha sido Él, que te permite estar hoy aquí a ti y a mí, dándonos una oportunidad más. Y que ese amor y esa paciencia y misericordia hoy sea la que nos motive a cambiar, a rendirle todo lo que somos en gratitud, quebrantados y consternados por su amor que nos ha manifestado. Alza tu voz a través de este canto si lo conoces. Si no, escúchalo. Cuando pienso en tu amor, recuerda cuán grande fue su amor. Tu fidelidad, ¿Y a qué nos lleva eso? no puedo hacer. Él ha sido tan fiel y tan amoroso y misericordioso que no sabemos más que postrarnos y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, acuérdate de Él. Me asombro de ti. Que te asombre su amor y que te lleva a rendirle todo lo que eres. No me puedo conformar. Y le digo: ya no quiero seguir viviendo esta misma tibieza. Ya
Ya no quiero seguir viviendo esta apatía. He Ya probado no y quiero seguir conforme con una religión. Quiero tener una relación genuina contigo. Quiero más me de ti. quiero conformar. Renuncio, diga, la tibieza espiritual en mi vida. Renuncio a seguir viendo un cristianismo mediocre que no es He cristianismo. probado y He quiero probado un poco, pero quiero más de ti. Quiero buscarte, quiero adorarte, quiero conocerte. No me quiero quiero conformar. enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Dile, Señor, ya no viviré más conforme. De hecho, ahora estoy inconforme. Ahora quiero vivir tus promesas. Ahora quiero vivir tu palabra. Ahora quiero escucharte. Pienso en tu cruz Ahora quiero encontrarme contigo. y en todo lo que has dado. Quiero vivir un cristianismo Tu genuino. sangre por mí. Has dado tanto por mí. ¿Cómo puedo seguir siendo diferente? Gracias por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y todo por su fidelidad. No me quiero conformar. Piensa en lo que estás diciendo. Piensa en lo que estás diciendo. He probado y quiero más. No me quiero conformar, quiero más. Haz un compromiso No con me Él. quiero De rendición, de te rindo mi vida, Señor. Basta del conformismo, basta de la tibieza. Se levanta un gigante He esta noche. probado y Quiero ver, quiero más. quiero despertar. Quiero ser una iglesia viva. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que sigo te doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y ahora escucha esto. Antes de morir, Él dijo: consumado es. Su obra fue perfecta. Y en esa cruz, hoy que tú has venido a Él, arrepentido, todo tu pasado, todo aquello que estaba mal, todo aquello por lo que tú no has podido vivir libre, todo aquello por lo que viene acusación y condenación y remordimiento cada día a tu vida, dice Dios, se quedó en la cruz del Calvario. Consumado es. Mi obra y mi sacrificio fue perfecto. Tus obras, tus religiones son incapaces de acercarte a mí. Nada de lo que hagas puede hacerlo, pero Cristo ya lo hizo. Después de que Él dice consumado es, la Biblia dice que vino un terremoto sobre la tierra
y el velo entre el lugar santo y santísimo que impedía la entrada a la presencia de Dios fue rasgado de arriba abajo. Eso significa que ya no hay más muro de separación entre Dios y nosotros, que tenemos acceso a su presencia, que podemos acercarnos confiadamente, que podemos venir a Él en la intimidad, en los secretos de nuestra habitación, con la luz apagada, doblar la rodilla y decirle: papito, gracias porque tú estás aquí. Y Él está ahí, escuchándote, abrazándote, consolándote, dándote la palabra, tal vez no la que quieres, pero sí la que necesitas. Una vez que has escuchado estas verdades, nunca más vuelvas a sentirte indigno de acercarte a Él. Si caes, acércate para que Él te levante otra vez. Y no permitas que el enemigo con su acusación te aleje, con su condenación te haga apartarte de Él. Porque ahora Él se ha convertido en tu Padre y tú en su Hijo. Has recibido el espíritu de adopción, así que no estás más solo, no estás más sola. No importa cómo ha sido tu vida, ahora tú eres hijo e hija de Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, Juan 1:12, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ya pasó el tiempo del quebrantamiento, ahora es el tiempo de gozarte en Él. Y dile: gracias, papá, por lo que has hecho por mí. Abba, Padre, solo tú eres digno. Amén. ¿Por qué no terminamos alegrándonos por eso que ha ocurrido? Con alguna alabanza con la que podamos gozarnos y decir gracias. Y no salgas triste. La tristeza de Dios lleva al arrepentimiento, y lo que pasó ya tenía que pasar. Ahora cree su perdón, cree como Él te acepta, cree como Él quita el pecado del medio, y que eso te lleve a gozarte de Él, a alabarle a Él. Vamos a ponernos de pie y a pasar a esto que sí, ahorita nos van a dar seguramente algunas indicaciones, pero antes de concluir, vamos a alabarle, vamos a cantarle y gozarnos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero créetela en verdad. ¿Están listos? Acuérdate que eres libre. Ya no hay más cadenas, ya no hay más condenación. Dios quiere ver tu iglesia libre, alabándole y agradeciéndole. Dios les bendiga. Y ahora sí, todos los que somos libres, aleluya, vamos a cantar con esa seguridad que ahora tenemos, decir que somos verdaderamente libres, porque hemos conocido la verdad. Y dice su palabra: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Para danzar, para gozar. Todos juntos en el cielo.
en la presencia del Señor? ¿Han sido bendecidos? ¿Hay gozo en sus corazones? Denle una ofrenda de palmas al Señor por ello. Dios es bueno. Dios es bueno con Mazatlán. Dios es bueno con su pueblo. Para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por la grande oportunidad que nos da al pueblo de Mazatlán de escuchar su palabra. Dios ha tratado con mi corazón grandemente estos días. Honestamente, les abro mi corazón y yo pensaba, estos eventos los trae Chamá. Estoy equivocado. Chamá no es nadie para traer a nadie. David y Omar no es nadie, no somos nadie para traer a nadie. Es Dios quien en su misericordia trae palabra a su pueblo porque nos ama. Gocémonos porque Dios nos ama y hasta aquí ha estado con nosotros. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su gran amor. Damos gracias a Dios por el pueblo pastoral que hay en Mazatlán, que ha dispuesto su corazón a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra. Damos gracias a Dios por el pueblo de Mazatlán. Y yo les pido que sigan orando a Dios para que Dios en su misericordia siga trayendo palabra fresca a Mazatlán. No importa qué vaso Dios use, lo importante es que Dios, mientras no llegue a recoger a su pueblo, Dios siga teniendo misericordia de Mazatlán para traer verdadera palabra de Dios a su pueblo. Les pido que oren, por favor, para que este tipo de eventos se multipliquen como plaga, no solamente en Mazatlán, sino en Sinaloa y en toda la República Mexicana, porque México tiene hambre y necesidad del verdadero Dios. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de los patrocinadores. Gracias a Dios por cada pastor que abre su corazón, extiende su mano y en sus capacidades bendicen al ministerio. Porque los gastos son muchos para seguir con esta obra, pero grande es Dios que va enfrente de nosotros, abriendo puertas, tocando corazones. Damos gracias a Dios por los patrocinadores. No me sé todo de memoria. Lo primero que me viene a la mente, dar gracias a Autopalmas Automotriz, Importaciones Sandra, Importaciones Safri, Pichu. Son demasiado. Soy humano, mi mente es muy finita, pero gracias a Dios que Dios ha añadido al ministerio, no como mi ayudante, sino como mi compañero, a mi hermano Omar Flores. Hermano, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por estar en este lugar. Creo que todos en particular hemos recibido una palabra específica que nos la hemos llevado a nuestros corazones. Dios ha hablado a cada uno de nosotros y creo que hay gozo en cada uno de nosotros. Agradecemos a todas las iglesias y algunos de los patrocinadores que apoyaron para este evento se encuentran en este lugar, como el doctor César Urrea Valdés, la doctora Gloria Osuna Loaiza, entre otros patrocinadores también, empresas e iglesias que fueron de bendición a este ministerio y siguen siendo de bendición para que esto se pueda llevar a cabo. Y con esta misma alegría, con este mismo gozo, vamos a orar esta noche para ser despedidos. Pero con esa palabra que recibimos, que nos llevamos en el corazón y que quizás la próxima semana y la siguiente semana el Señor seguirá tratando con cada uno de nosotros. Así todos juntos vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Dios. Señor, vamos a ir a casa esta noche, pero con ese fuego en nuestro corazón, Dios, que te pedimos que nos ayudes a avivarlo día con día, Dios. Bendice esta congregación, bendice este pueblo, bendice a cada uno de los patrocinadores, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice el ministerio Shammah, Dios. Gracias, Padre. Amén. la gloria, la honra, el poder, el imperio, desde la eternidad hasta la eternidad, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se vayan sin este último anuncio. Si usted
quiere cenar antes de llegar a casa, puede hacerlo con libertad en las actividades de la iglesia. Tenemos la cocina aquí enseguida, hay taquiza muy buena, se lo recomendamos, y sean todos despedidos en paz. Dios les bendiga. David, unas palabras. Damos gracias a Dios por la bendición que Dios da a Mazatlán. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sí, le damos gracias a Dios por este evento que fue un verdadero reto, pero con su ayuda se llevó a cabo y todo salió como tenía que salir, porque Dios es bueno, es fiel, bendijo a las iglesias de Mazatlán, y esto es apenas el comienzo, porque más cosas geniales de parte de Dios están por venir a este pueblo. Gracias, hermano. Dios los bendiga.